¿Qué es una práctica pseudocientífica? ¿Por qué se dice que pueden llegar a ser dañinas? Y lo más importante, ¿por qué se propagan tan fácilmente? Esto y muchos otros temas es de lo que estaremos hablando en el video del día de hoy. Hola, ¿qué tal? Yo soy René y esto es Acerca del Alma, y el día de hoy vamos a estar hablando acerca de un tema que puede llegar a ser polémico dependiendo de cómo se aborde, pero que yo creo que es importantísimo hablarlo, sobre todo en los tiempos que corren y sobre todo en la situación y la circunstancia en la que estamos. Las prácticas pseudocientíficas se caracterizan por venderte milagros prácticamente, por decirte que si te suscribes a determinado grupo, si vas a determinada cuestión, si compras determinado objeto, prácticamente tus problemas van a desaparecer. Pero la cuestión es que no hay soporte empírico de eso. Es decir, te venden algo que no tiene un respaldo, que no tiene investigaciones detrás que comprueben que eso que te están vendiendo realmente funciona. En este sentido, una práctica pseudocientífica puede llegar a ser peligrosa dependiendo de qué sea lo que te están vendiendo, porque se puede ir de la simple charlatanería que te afecta quizá económicamente, pero que no tiene algún daño en tu salud, hasta llegar a las prácticas pseudocientíficas que te pueden generar algún daño o que incluso pueden poner en riesgo tu vida. Y entonces, una vez respondida la pregunta de qué es una práctica pseudocientífica, lo siguiente que nos queda es ¿por qué estas ideas, por qué este tipo de cosas se propagan tan fácilmente? ¿Qué es lo que hace que sea más fácil que 10,000 personas se enteren de que hay una nueva piedra que si la tocas te sana, a que se enteren de los avances tecnológicos derivados de una investigación cuidadosa? Diversos investigadores se han propuesto a responder esta pregunta, pero es muy complicado debido a diferentes factores metodológicos, sobre todo de cuidar cómo se va a estudiar, qué es lo que se va a estudiar, de las cuestiones teóricas de dónde saco esta información, de dónde saco esta otra cosa. Pues es complicado estudiar este tipo de cosas, sobre todo cuando hablamos de cosas tan grandes y tan culturales como el por qué yo como persona voy a salir y voy a decir, ¿saben qué? La interpretación de los sueños es una cosa real que estudian los psicólogos. O, por ejemplo, todos utilizamos únicamente el 10% de nuestro cerebro. ¿Por qué es más fácil que este tipo de mitos se propaguen en lugar de su contraparte, no? Pues bien, estos autores en algún momento se propusieron a investigarlos y la hipótesis que les surgió es quizá depende de qué tan positivas o qué tan negativas son dichas frases. Es decir, si yo como persona considero que este mito es un mito positivo, es algo que puede ayudar a hacer sentir bien a alguien, que puede darle esperanza a alguien, lo voy a difundir. Versus si me encuentro con una realidad, con un no mito, que a lo mejor no es tan positivo, ¿no? Estos autores entonces realizaron una serie de diferentes proposiciones, las cuales dividieron en dos categorías, en mitos y en no mitos. Los mitos eran oraciones generalizadas que son populares, pero que son realmente falsas. Es decir, cosas como las que les comentaba hace un rato, ¿no? Del tipo, únicamente utilizamos el 10% del cerebro, el lado izquierdo está relacionado con la creatividad y el lado derecho con la lógica, no me acuerdo si era así o era al revés, como sea. Y pues la contraparte, que en este caso eran los denominados no mitos, es decir, no pensamos únicamente con el 10% del cerebro, o los psicólogos no estudiamos la interpretación de los sueños, etcétera, etcétera. Sin embargo, los resultados obtenidos en esta investigación no generaron ninguna correlación. Es decir, parece ser que la variable de qué tan positiva o qué tan negativa es la noticia no era una variable muy relevante a la hora de por qué la gente propagaba este pensamiento pseudocientífico. Tiempo después, revisando literatura de este tipo, entre algunos otros estudios, Mercia, Majima y Milton en el año de 2017 investigaron otras hipótesis. Las preguntas que se hicieron iban en función de lo siguiente: y si no es tanto si son positivas o si son negativas, sino qué tanto la persona cree en el mito, es más probable que yo propague una idea pseudocientífica si yo la creo versus a
si yo la creo la creo muy poco. Entonces elaboraron un estudio en el cual, utilizando categorías similares donde dividieron los diferentes mitos en dos, en mitos alusivos a la psicología y mitos alusivos al pensamiento general, le preguntaban a la gente, oye, respecto de esto, ¿tú qué tanto crees que esta afirmación sea verdad? Y tenían su escala. Creo mucho, creo más o menos, creo poquito. Después les preguntaban, ¿qué tan probable crees que sea que en alguna conversación tú digas o menciones el mito que te acabamos de presentar? Y las personas de nuevo tenían su escala en la cual podían elegir poco probable, nada probable, más o menos probable, muy probable, completamente probable. O sea, a fuerzas voy a hablar de esto. Y finalmente les preguntaban, ¿crees que una persona que en una conversación mencione esta oración o hable acerca de este tema se ve como más competente del tema? Supongamos entonces ya con todo esto los diferentes aspectos que tenemos. Estos autores nos dicen, en primer lugar, no es la positividad o la negatividad del mito, sino que es, uno, qué tanto la persona cree en ese mito. En segundo lugar, él mismo, qué tan probable considera que es que él hable del mito en alguna conversación particular. Y en tercer lugar, qué tan competente o no cree que lo hace ver hablar de ese mito o mencionar ese mito en alguna conversación. Y los resultados fueron verdaderamente fascinantes. Cuando les preguntaron qué tanto crees en el mito, al revisar los resultados descubrieron que la gente en promedio creía más en mitos que en hechos. Cuando les preguntaron ¿qué tan dispuesto estás a compartirlo? También descubrieron que la gente que creía en los mitos estaba más dispuesta a compartirlos en una conversación que la gente que no creía en mitos a compartir los no mitos. Por último, de estos tres aspectos, es que al final la gente que creía en los mitos también creía que hablar de ellos en una conversación los hacía ver como expertos o como más competentes en dicho tema. Y todo esto, yo cuando estaba leyendo el estudio, yo me quedé bastante impactado. Y finalmente, para probar su hipótesis principal de que la base principal es qué tanto se cree o no se cree en el mito, lo que hace que esa persona esté dispuesta a transmitirlo, es, ok, ahora vamos a generar una correlación entre qué tanto la gente cree en el mito y qué tan dispuesto está a compartirlo. Y entonces obtuvieron unas gráficas las cuales mostraban la tendencia que ya veníamos manejando. La gente que cree en los mitos está más dispuesta a compartir los mitos versus la gente que no cree en los mitos, que no está tan dispuesta a compartir los no mitos. Esto nos puede dar un primer acercamiento o un acercamiento general acerca de por qué las pseudociencias, por qué el pensamiento pseudocientífico es tan popular. Obviamente hace falta muchísima más investigación, hacen falta revisar muchas más variables, pero en términos de una variable que es muy importante, que es la variable de las disposiciones, este estudio es relevante. Porque ya vimos que uno de los diferentes factores disposicionales que afecta el que la gente comparta o no comparta información pseudocientífica es qué tanto cree en el mito, qué tan competente cree que es la gente que habla acerca de estos mitos, y por otro lado ver que la gente que no cree o sea, que cree en los no mitos, o sea, que cree en los hechos, es menos probable que compartan esta información. Entonces es una doble afectación, donde por un lado hay gente que cree en mitos compartiéndolos, y por otro lado hay gente que no cree en esos mitos o que cree en los no mitos, pero guardándose esa información para sí mismo. Pero coméntanos, ¿qué otras variables crees que estén influenciadas? ¿Tú qué variables propondrías a estudiar? Y a lo mejor aquí podríamos generar alguna investigación al respecto. Me interesa saber mucho tú qué variables estudiarías. Y esto ha sido todo por el video del día de hoy. Si te gustó, no olvides suscribirte y darle manita arriba. Eso nos ayudaría mucho. Muchas gracias por ver este video. Nos vemos a la próxima.